Proseguimos con el estudio de las cartas del apóstol Pablo o cartas paulinas. Estamos en la unidad cuarta, las cartas a las iglesias. Y en esta oportunidad nos corresponde analizar primera y segunda a los tesalonicenses. Un panorama sobre Tesalónica. En este mapa podemos apreciar dónde queda ubicada Tesalónica, pues en el actual territorio griego, en la parte norte del mar Mediterráneo. Encontramos al centro del mapa la isla de Creta. Si con la mirada comenzamos a subir un poco hacia la izquierda, vamos a encontrar precisamente el territorio griego, con ciudades como Atenas y por supuesto Tesalónica. Hechos 17:1 al 4 relata el inicio de la obra de Dios en Tesalónica. Era una ciudad prominente, lugar de una gran base naval de Macedonia. Estamos hablando ya de territorio europeo, Pablo en Europa. Aunque Pablo se quedó allí por un tiempo corto, la iglesia llegó a ser un importante centro de evangelización de aquellos días. Continuando, Tesalónica como capital de Macedonia tuvo una población cercana a 200,000 personas, 200,000 habitantes. Se encontraba sobre la Vía Ignacia o Vía Ignatia en latín, que era un camino troncal que, partiendo desde Roma, pasaba por la ciudad tan importante como Filipos. Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero, de acuerdo a lo que vemos en el relato de Lucas en el libro de los Hechos. Silas o Silvano y Timoteo lo acompañaron en ese viaje para el establecimiento de esta flamante congregación. Había judíos en la congregación, los primeros conversos fueron de esa población, pero la mayoría se convirtió de los ídolos a Dios, es decir, era de la población de los gentiles. Allí Pablo siguió su costumbre de predicar sobre Jesús como hijo de Dios en la sinagoga. Entonces, normalmente el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, buscaba una sinagoga, entraba en ella y los asistentes, sabiendo que Pablo era maestro, le convidaban a exponer la palabra de Dios. Y por supuesto, él tomaba el rollo de la Torá y exponía la palabra de Dios como lo hacía un rabino, un maestro judío, pero con un enfoque distinto, con un enfoque más amplio, más profundo a lo que habitualmente lo hacía un maestro de la ley. Ahora, en Tesalónica lo hizo durante 3 días de reposo. Y como resultado se convirtieron algunos judíos y de los griegos piadosos, de aquellos que buscaban al Dios verdadero y que se congregaban pues ahí en la sinagoga. Y dice la Biblia que eran en gran número y mujeres nobles de la nobleza, es decir, de las clases sociales altas, que no eran pocas. Este detalle interesante lo vamos a encontrar en Hechos 17, versículos 2 y 4. Cuando Pablo predicó en la sinagoga de Tesalónica, las cosas marchaban bien hasta que algunos de los judíos se pusieron celosos y se enojaron. ¿Por qué? Porque la exposición de Pablo tenía el mismo efecto de cuando el Señor Jesús exponía la palabra de Dios. Era la misma palabra que tenían todos los judíos. Era la misma Torá a la que tenían acceso todos los judíos. Era la misma palabra que sábado tras sábado, cada día de reposo,
examinaban los judíos, pero la exposición era distinta, profunda, más amplia. El apóstol Pablo le daba significado a pasajes muy conocidos de una manera que no se había expuesto antes. Y por supuesto su énfasis era Cristo Jesús. Él exponía respecto a que las profecías, lo que decía la Torá respecto al Mesías se habían cumplido en Cristo Jesús e invitaba a sus oyentes a aceptarlo. Y por supuesto, también habían manifestaciones poderosas del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No eran simplemente exposiciones académicas, no eran solo conferencias donde nada extraordinario ocurría. No, 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 no. Se trataba de una exposición donde la manifestación del poder de Dios era evidente. Por lo tanto, los judíos se pusieron celosos, especialmente los maestros de la ley, aquellos que como Pablo habían estudiado para poder exponer la palabra de Dios. Y acusaron a Pablo y a sus amigos, diciendo, todos estos contravienen los decretos de César. Así que utilizaron un argumento extraño, ¿verdad? Un argumento que no venía al caso. Y además decían, dicen que hay otro rey que es Jesús. Solo tenemos un rey que es el emperador romano, el César. Qué curioso el argumento que utilizaron estos religiosos, ¿verdad? No utilizaron argumentos teológicos, sino que enfatizaron en este argumento. Esto lo vemos en Hechos 17:7. Estos judíos amargados, celosos, forzaron al apóstol Pablo y a sus amigos a salir de Tesalónica. Por lo tanto, Pablo viajó desde esa ciudad hacia Atenas y siguió a Corinto. Los detalles los vemos en el capítulo 18 del libro de Hechos. Después de salir de Tesalónica, los judíos persiguieron a los creyentes allí, los que se habían convertido, y los amenazaban para que dejen las ideas que el apóstol Pablo había sembrado en sus corazones, para que dejen las interpretaciones de la Torá, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, desde la perspectiva del apóstol Pablo y por supuesto desde la perspectiva de Jesucristo y por supuesto la perspectiva de Dios. No es que estos judíos tenían la interpretación correcta y los cristianos la interpretación incorrecta. No, quienes estaban mal eran los judíos, precisamente los religiosos. Bien, así que persiguieron a los creyentes, amenazándolos para que dejaran sus ideas. Y por supuesto, ocurre con nosotros también. Conocemos al Señor Jesús, aprendemos la verdad y no vamos a renunciar a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que ocurrió también con estos creyentes. Luego Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban ellos. Había preocupación en su corazón. Tuvo que salir de emergencia abruptamente, muy rápidamente. Dejó a los creyentes recién nacidos y por supuesto había preocupación en el corazón. Y qué bueno, querido estudiante, que en tu corazón también haya preocupación por tus hermanos recién nacidos, por tus hermanos recién convertidos, aquellos que recién conocieron al Señor Jesucristo. Pues hay el mismo sentir que hubo en el corazón del apóstol Pablo. Un sentir que no viene de nosotros, por supuesto, que viene del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que envió a Timoteo y este volvió con buenas noticias sobre la iglesia en Tesalónica. Timoteo elogió a los tesalonicenses delante de Pablo por su fe y por su amor, por la fe en el Señor, fe en la palabra, el amor a Dios, el amor a Jesucristo y el amor de unos a otros. Creyentes nuevos ya con estos frutos, con estas manifestaciones especiales. Y cuando Pablo escuchó estos datos, su corazón se llenó de gran alegría. Y por eso lo expresa en su carta, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 en adelante, y por supuesto también más detalles en el capítulo 3, versículos 6
al 10. Pablo quería volver a ellos, pero no se podía. Así que les escribe una carta. Se considera que esa carta a los tesalonicenses es la más antigua de las epístolas de Pablo, escrita probablemente desde Corinto alrededor del año 50. Les escribió para alentarlos, puesto que estaban enfrentando la persecución de los religiosos, de la gente que no quería aceptar el mensaje de Jesús. Pablo los elogió por volverse de los ídolos a Dios, por estar firmes en sus sufrimientos, por ser modelo para otros. Los alentó a recordar que el Señor Jesús estaba pronto a venir. Primera y segunda Tesalonicenses enseñan acerca de los últimos tiempos y por eso son llamadas también cartas parusíacas o cartas que hablan de la parusía o aparición, regreso de Cristo Jesús. La palabra griega eschatos también se destaca en estas cartas, significa las cosas últimas. Y de esta palabra surge la palabra técnica escatología, que es el estudio de los asuntos finales, de los tiempos finales, de los sucesos finales o de los últimos tiempos. Veamos algunos pasajes sobre la segunda venida de Cristo que encontramos en Tesalonicenses. En 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. En 2:19 y 20 dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois vuestra gloria o nuestra gloria y gozo. En 3:13 expresa, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y a continuación encontramos lo que dice en 4:14 al 18 y en 5:23. Un bosquejo de Primera Tesalonicenses sería de esta manera. En primer lugar, un punto principal, Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses. Esto en el capítulo 1. Pablo defiende sus acciones y ausencia en el 2 y en el 3. Defensa de las acciones de Pablo, defensa de la ausencia de Pablo, la oración de Pablo hasta el capítulo 3, 11, versículo 13. Y la tercera parte de esta carta sería de esta manera, en el punto C, Pablo instruye a los creyentes, capítulos 4 y 5. Respecto a la pureza sexual, el amor fraternal, el trabajo honrado, sobre la venida de Cristo, el respeto hacia los líderes de la iglesia, sobre la vida cristiana y el discernimiento espiritual. Y finalmente se cuenta con una conclusión en el capítulo 5, versículos 23 al 28. A continuación veamos segunda a los tesalonicenses. Pablo escribió segunda a los tesalonicenses desde la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero, un poco después de escribir la primera carta. ¿Por qué escribió? Porque los creyentes estaban enfrentando todavía gran persecución. Esto hizo que todo su ser se concentrara en el regreso inmediato de Cristo. La pregunta era, ¿y cómo puedo alentarlos a los hermanos que están sufriendo persecución? Y la respuesta, bajo la guianza del Espíritu Santo, es, háblales de la segunda venida del Señor. Que ellos vean que finalmente el pueblo de Dios tendrá una victoria total, maravillosa, porque Cristo reinará de manera visible en su regreso. Aliéntales con esa palabra.
Y el apóstol Pablo, por supuesto, escribió esto precisamente. Ahora, lo que estaba pasando en Tesalónica en este tiempo es que varios creyentes habían dejado de trabajar. Se sentaban a mirar las nubes esperando la segunda venida de Cristo, puesto que en la primera ya el apóstol Pablo había tocado este tema. Su argumento era esperar la segunda venida del Señor y pensaban que la manera correcta era de esa forma. Por lo tanto, había que corregir sus ideas escatológicas equivocadas. Querido estudiante, hoy te toca también a ti reenfocar el pensamiento de las ovejas. Muchos de manera equivocada piensan que esperando la venida del Señor Jesús hay que dejar de estudiar, hay que dejar de trabajar, hay que dejar de hacer planes y proyectos, hay que dejar de proyectarse hacia el futuro y eso perjudica tremendamente tanto a las personas, a la sociedad, a la familia. Por lo tanto, reencaminémoslos. Y primera y segunda Tesalonicenses nos ayudan en gran manera en este aspecto. También hubo alguien que afirmó tener una profecía, un informe o una carta de Pablo. Segunda Tesalonicenses 2:1 al 2, 3 al 17 nos hace referencia a esto. Ese mensaje falso afirmaba que Pablo había dicho que Jesús ya había regresado. Tal vez algunos creerían que se encontraban en la gran tribulación ya, después del arrebatamiento. Por lo tanto, Pablo escribió Segunda Tesalonicenses para corregir estas falsas creencias sobre la segunda venida del Señor. Dijo que esta era la verdadera carta de él y que no crean un supuesto escrito suyo. Bosquejo de Segunda Tesalonicenses. Punto A. Pablo alienta a los creyentes durante la persecución. Eso lo vemos en el capítulo 1. Con saludo, versículos 1 y 2. Da gracias a Dios por la madurez de ellos durante la persecución, versículos 3 y 4. Les asegura del juicio de los malvados y el reino de Dios para los justos, versículos 5 al 10. Ora por los creyentes, versículos 11 y 12. En el punto B, la segunda parte de esta carta, en el bosquejo, vemos Pablo les enseña a los creyentes sobre los días postreros. Capítulo 2. El día del Señor no ha venido todavía, versículos 1 y 2. El hombre de pecado debe manifestarse primero, versículos 3 al 2. Los creyentes han de seguir firmes en la verdad, versículos 13 al 15. La oración de Pablo por los creyentes, versículos 16 y 17. Punto C. Pablo exhorta a los creyentes sobre la vida diaria. Capítulo 3. Los anima a orar por él y permanecer firmes. Versículos 1 al 5. Impulsa a cada uno a trabajar bastante. Versículos 6 al 13. Les dice, se equivocan. No debemos esperar la venida del Señor con una actitud pesimista. No, continuemos con nuestras responsabilidades, trabajemos, no nos dediquemos a la ociosidad. En otras palabras, la manera correcta de esperar la venida del Señor no solo es ayunando y orando y desentendiéndose de las responsabilidades de la vida diaria, podríamos decir hoy. ¿Cuántos hermanos menores nuestros han caído en esa falsa idea, verdad? Algunos piensan que la manera correcta de esperar la venida del Señor es estar todos los días en el templo y se desentienden, dejan sus responsabilidades diarias, abandonan la familia, los hijos, ya no trabajan. Corrijámoslos, dirijámoslos por la senda correcta. Versículos 6 al 3, entonces toca este aspecto tan interesante. Por otra parte, los insta a disciplinar al desobediente, versículos 14 al 15, y finalmente ora por ellos y se despide, versículos 16 al 18. De esta manera, de forma panorámica, hemos considerado las dos cartas a los tesalonicenses. Corresponde, pues, examinar
en detalle leyendo esas dos cartas para tener una idea mucho más clara todavía. Soy Freddy Catari y te invito para la siguiente sesión. Dios te bendiga.